Hola, bueno, buenos días. Buenos días por acompañarnos, por participar con nosotros de este panel. Le quiero también agradecer muy especialmente a Pablo y a Martín la generosidad de estar hoy en el Congreso Maizar. Sé del esfuerzo que cada uno ha hecho para poder estar y abordar este tema que creemos es importante para esta campaña que se va a desarrollar, para la campaña 24-25, a donde tenemos muchos y distintos desafíos, donde indudablemente el clima va a jugar un papel importante y este clima que hablamos va a ser importante por las perspectivas que tenemos hacia futuro y en ese futuro cuáles son las incógnitas que tenemos, es de todo tipo. El abastecimiento de agua, el llenado del perfil, qué va a suceder con las temperaturas, las secuencias de heladas que haya, y eso ya estamos apuntando al problema de espiroplasma que va a ser tratado a lo largo y a lo ancho de este Congreso, que sabemos que le afecta. Ese abastecimiento de agua nos permitirá ir a siembras tempranas y eso también nos abre el camino de estamos en un año niño, vamos a un año niña, ¿cómo va a ser esa transición? Y esto, acá le voy a robar las palabras a Martín cuando él habla de la flexibilidad agronómica, ¿no? Que eso es lo que pretendemos dejar y poder sembrar hoy, ¿no? Cuánta de utilidad vamos a tener que utilizar todas las herramientas posibles que tenemos a disposición para tomar la mejor decisión que eso reditúe económicamente al productor agropecuario. Esta es la pretensión nuestra, que este sea un panel más allá del clima, un panel que tenga que ver con el clima y el manejo inteligente agronómico del suelo para la siembra del maíz y del sorgo en la Argentina. Así que bueno, los invito a que disfruten esta charla. Han trabajado mucho, tanto Pablo como Martín, este tema. De hecho, este panel se origina en una publicación que me acercó Pablo y cuando yo lo vi dije, esto es realmente desafiante, es una mirada distinta sobre el clima y el manejo de los suelos. Y creíamos, desde la comisión que se encargó del armado del Congreso, de que valía la pena esto que tanto nos entusiasmó a nosotros, para contagiar a ustedes el entusiasmo e invitarlos a pensar y repensar con la agronomía que estamos haciendo. Hoy tenemos muchas herramientas y tenemos mucho para hacer. Así que bueno, los dejo así, ahora con los que saben. Pablo, por favor. Muchas gracias, Alberto. Gracias a Maizar por la invitación y a Alberto por tu liderazgo. Y aquí junto con un colega de lujo, con Martín, vamos, y como bien aclaraba Alberto, no solo a presentar los datos, la información climática de perspectivas que se viene, sino también ver cómo con la información climática podemos diseñar estrategias y recomendaciones agronómicas inteligentes. Cada vez que hablamos de información para la toma de decisiones agronómicas, tenemos que aclarar algunos conceptos básicos que es importante tenerlos presentes. Siempre que hablamos de clima futuro, hablamos en términos probabilísticos. Esto es importante y es clarísimo. Muchas veces desde el mundo agronómico necesitamos definiciones taxativas, claras, pero bueno, no es así con el clima, siempre es lo más probable. El momento en que se emite un pronóstico probabilístico, acorde a los datos de base, de origen, la fuente de datos que se utiliza, genera un pronóstico con más o menos incertidumbre. Hay momentos del año en que el pronóstico tiene menos certeza, otros que es más certero, y siempre es más certero a medida que nos acercamos al momento pronosticado. Ejemplo, hoy saber cómo va a ser, qué es lo más probable que ocurra en diciembre, enero, es menos certero que si vemos en los pronósticos en agosto, septiembre. Asimismo, otros conceptos importantes a tener en cuenta es la normalidad. ¿Qué es normal en el clima? Bueno,
Normalmente creemos que es el promedio de nuestros datos. Algo a tener en consideración es también qué periodo de datos tomamos para establecer una normalidad climática. En todos los análisis que veamos se está tomando como normalidad climática los últimos 30 años de datos. 1991-2020 es el periodo usado para comparar y definir una anomalía por encima o por menor temperatura o por más o menos milímetros. Pero siempre es importante definir qué es normal. Muchas veces creemos que es el promedio de la mayor cantidad de años y el clima a veces en su evolución, en su grado de variabilidad con que se nos presenta, es diferente en los últimos 10 años o en los últimos 30 años. Hay una convención, todas las instituciones toman 30 años porque la Organización Meteorológica Mundial recomienda eso para generar información comparable entre distintos productos institucionales. El clima se presenta o se analiza en diferentes escalas. Una es la escala de largo plazo del cambio climático, la escala decádica, la escala de 100 años. Otra es la escala de muy corto plazo, de días. Otra es la escala también espacial, una escala regional o una escala planetaria de los fenómenos. El Niño es un fenómeno planetario, ese calentamiento masivo de aguas en el Pacífico ecuatorial. Y hay otros fenómenos estacionarios de baja presión que ocurren y se instalan en un determinado lugar y generan lluvias intensas en una región, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurrió durante este verano en algunas zonas de Argentina, que tiene que ver con, son fenómenos de otra escala espacial y temporal. Entonces, el clima es la composición de este análisis en múltiples escalas. Ocurrencia e intensidad. Lo que genera el impacto es sobre todo la intensidad. Podemos tener un evento La Niña, pero de acuerdo a su intensidad va a ser mayor o menor su impacto en la disponibilidad de agua en los distintos sistemas. Cambio climático y variabilidad. Siempre en INTA acuñamos los dos términos de manera conjunta, variabilidad y cambio climático. No podemos separar las tendencias de largo plazo del análisis de la variabilidad con que se presenta el clima en cada una de nuestras regiones. Bueno, conceptos importantes a tener en cuenta y que van a marcar que es importante considerarlos para todo el transcurso de la charla. ¿Cómo estamos produciendo en este contexto de largo plazo? El planeta se calienta, eso es lo que marcan claramente estas curvas. La curva más oscura es la del presente año, que a mayo nos indica que estamos con temperaturas en superficies continentales en todo el planeta o en superficie de los océanos por encima de los valores de ocurrencia en otros años. La curva amarilla u ocre era la del año pasado, el 2023. Entonces, esta es una tendencia que se afirma el calentamiento global en todos los sistemas. Esto es mayor en el hemisferio norte, por encima de 1 grado centígrado, es menor este calentamiento respecto a la normal climática en el hemisferio sur, todavía en menos de 1 grado centígrado. Este calentamiento global, esto es algo muy importante, está afectando el patrón histórico y típico de temperaturas que se observan en la superficie del mar, en los distintos océanos, y que está muy asociado a la variabilidad con que ocurren los fenómenos La Niña y el Niño. Hoy se está estudiando que este calentamiento puede estar afectando la frecuencia con que ocurren estos fenómenos y la variabilidad, cuándo es el momento de origen de este fenómeno, en qué momento, en qué mes del año, o cuál es la intensidad con que ocurre. Ese largo plazo si lo llevamos sobre nuestro país. Fíjense este panel de mapas de la Argentina. En el extremo superior tenemos 1960, toda la década del 60 y así hasta el 2020. 60 años de datos. Si observamos temperatura media anual para todo nuestro país, y claramente vemos que en los últimos años, sobre todo en la última década y media, todos los mapas están en tonalidades rosadas o rojizas que corresponden a temperaturas medias por encima de los valores normales, de los 30 años previos con que se comparan. Esto indica que es una tendencia al incremento de las temperaturas también observada sobre nuestro territorio y en los últimos años de la última década es prácticamente una tendencia lineal para el caso de la temperatura. Importante todas estas consideraciones para el diseño de estrategias agronómicas. Y si vemos precipitación, también desde 1960, en el primer mapa de la República Argentina, la década del 60, 70 y así sucesivamente hasta el 2010-2020. El último mapa corresponde al 2020. Bueno, y vemos en tonos verdes o
celestes, valores de lluvias por encima de lo normal. Los blancos es la climatología, la normalidad respecto a esos 30 años previos, y los tonos anaranjados o ocres corresponden a lluvias por debajo de lo normal para esos años. En lluvias, al contrario de temperaturas, vemos más variabilidad entre años. Fíjense que no se observa un patrón claro de incremento, de que aparezcan de un color o de otro más claramente los diferentes mapas. Sí podemos ver de repente 4, 5 años, 10 años con una tendencia en ese sentido, que es lo que en la jerga de nuestro sector le llamamos los ciclos secos o los ciclos húmedos, pero claramente se observa sobre todo un patrón de alta variabilidad para la variable precipitación. Si bien esta variabilidad está ocurriendo en los últimos años, tenemos una anomalía a nivel país en precipitaciones. A partir del año 2003, esto si juntamos este cuadro que genera el Servicio Meteorológico Nacional, es como si juntáramos todos los pluviómetros en un gran tacho del país, cuánto llueve en todas las estaciones oficiales del país, y vemos que del 2003 a la actualidad, salvo el año Niño 2015-2016 y su propagación en años siguientes, todos los años tenemos menores lluvias a lo normal, y en algunos años con valores muy significativos, hasta el 15% en algunos de ellos. ¿Cuándo ocurren estas menores precipitaciones? Si estacionalizamos ese análisis, bueno, sobre todo en primavera, llegando a valores muy importantes en un porcentaje más reducido, y lo mismo en invierno. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta, porque si bien en invierno es la estación seca, es cuanto menos nos llueve, ese porcentaje menor de precipitaciones, rondando el 20%, 30%, acorde a diferentes localidades, ese es el integrado a nivel país, puede ser muy significativo en la pérdida, en la falta de milímetros para satisfacer la humedad necesaria, especialmente en el horizonte superficial, ¿no? Que es la función que cumplen esas precipitaciones. Lo mismo al inicio de la primavera. Y esto que estoy diciendo, si ustedes lo correlacionan con lo que ocurre en la percepción nuestra de los últimos años y en las noticias de los últimos años de la salida del invierno y del inicio de primavera, especialmente el mes de septiembre. ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo comienzan las precipitaciones de primavera? Siempre estamos expectantes cuándo viene una lluvia agronómica significativa como para recuperar la humedad en los perfiles. Más allá esto de la sequía de los últimos 3 años. Es un patrón que se observa a lo largo de los últimos 10, 15 años. Otro factor a considerar muy relacionado con este déficit en invierno y primavera son estudios que se están haciendo, sobre todo lo postulan investigadores de renombre de Brasil, José Marengo, Antonio Nobre, que indican que se está produciendo una ampliación de la estación seca por efecto de la deforestación del Amazonas. ¿Y por qué? La circulación atmosférica trae a nuestro continente en invierno y primavera, sobre todo, humedad del área ecuatorial, del Amazonas, que evapora en promedio anual más de 4 milímetros por día. Son estos chorros atmosféricos, ríos voladores, son masivas volúmenes de agua en forma de vapor que evapora el Amazonas y que circulan hacia territorios de Argentina y Uruguay, y que se integran también con la humedad que viene de fuentes oceánicas, y que, bueno, la pérdida de esos volúmenes de agua que está generando la deforestación podría ser una de las causas. Ellos ya no es solo una hipótesis, algunos de ellos en Brasil ya lo enuncian de este modo, como un enunciado claro resultado de estas investigaciones, de que llueva menos, que se amplíe el periodo de la estación seca. También un criterio importante a considerar en el diseño, en la gestión del agua, especialmente a la salida del otoño y durante todo el invierno. Entonces es muy importante analizar los cambios que pueden estar ocurriendo en la distribución anual del régimen de precipitaciones, que si sumamos esto a la tendencia que se genera por el cambio climático, que ocurre en años La Niña o años El Niño o años neutrales, que es lluvias concentradas en menos, agronómicamente significativas, concentradas en menos cantidad de eventos, impacta mucho este tipo de análisis. ¿Cómo es la distribución de la cantidad de milímetros agronómicamente significativos que recibimos? Bueno, agua disponible en el suelo. Clarísimo, una campaña que tuvimos una muy buena recarga de otoño
El mapa de la izquierda son nuevos productos que estamos generando en el Instituto de Clima y Agua de nuestro centro, que este es un balance de agua en el suelo no interpolado, sino que asocia la información de suelo, la información de estaciones meteorológicas, a píxeles de un satélite, el NPP, que nos permite, con el detalle de cuadraditos, píxeles de 500 por 500 metros, generar mapas más detallados de cuál es la distribución del agua útil hasta 1 metro de profundidad, útil para su uso por los diferentes cultivos, ¿no? Las tonalidades en color celeste o de verde para arriba indican prácticamente el 60-70% de las áreas agrícolas tiene un abastecimiento mayor al 70% del agua útil para los diferentes cultivos. Y otra variable que estamos generando cada vez más información y que la tenemos que manejar en este contexto desafiante del clima es la evapotranspiración. En este caso es un mapa de evapotranspiración real, se genera por periodos decádicos en términos de días, cada 10 días, el resumen de la evapotranspiración de los diferentes territorios. Son del 1 al 10 de mayo, este mapa, que vemos que ya la evapotranspiración está en sus valores mínimos, los tonos rojos que corresponden a menos de 1 milímetro, menos de 0,5 milímetros diarios. Desde ya, por efecto también de estas bajas temperaturas que se registran en el mes de mayo. Pero nueva información asociada a estas nuevas variables que tenemos que comenzar a usar para un análisis más preciso del clima. Siempre el balance del agua en el suelo, de cuánta agua hoy disponemos, lo podemos asociar al pronóstico de corto plazo. Hoy tenemos pronósticos de corto plazo a 5 o 7 días que son mucho más confiables y viene avanzando mucho la cantidad de información en ese sentido. Siempre es bueno correlacionar distintas fuentes de pronósticos, ver cuál es el origen de ese pronóstico a la fuente, si es seria, o si no, compararlos entre sí a ver si correlacionan. Bueno, hoy los modelos, tanto el de la izquierda, el modelo americano o de la NOAA de Estados Unidos, como el modelo conocido como el modelo europeo, nos indican que en las principales áreas agrícolas lo que vamos a recibir en los próximos 15 o próximos 10 días son milímetros menores a 15 milímetros y que están muy asociados a lo que ocurre a los eventos de precipitación y a lo que marcan los modelos de pronóstico en la etapa invernal. Son milímetros que permiten recuperar o abastecer la humedad del horizonte superficial, de los primeros centímetros del suelo, ¿no? Y que van a estar muy asociados en el análisis de la decisión, el agua disponible, más cuánto puedo recibir en los próximos días, a una decisión de fecha de siembra, ¿no? Para tener buena humedad para una buena implantación del cultivo. ¿Cómo están los forzantes oceánicos? El mapa central muestra a estos días la temperatura de superficie de los océanos, tonalidades rojizas, océanos con temperaturas por encima de lo normal, tonalidades azules, celestes, por debajo de lo normal. Este incipiente línea sector azulado que recorre el ecuador ya del Océano Pacífico y que está relacionado a estos signos tempranos que se ven del desarrollo de un evento La Niña. Así es como estábamos en el mapa que está en el extremo superior derecho el año pasado. Fíjense el calentamiento a la altura del Océano Pacífico Ecuatorial, que está relacionado con el evento El Niño. Y ahora la formación incipiente de un evento La Niña. No solo el Pacífico es el que define lo que ocurre sobre nuestra región, si bien es el océano hoy más estudiado y al que más le asignamos influencia sobre nuestro patrón de precipitaciones. Hay otros océanos que impactan y tienen influencia y que interactúan entre sí, ¿no? Y son los precursores del pronóstico que elaboramos. Hoy el Océano Índico está muy caliente, el Océano Atlántico lo mismo, el mar Argentino, el Atlántico Sur está mucho más frío, y en la Antártida se produce una anomalía de presión que cuando se acerca más al continente genera lo que los meteorólogos siempre mencionan como los bloqueos que ocurren en nuestro clima, o a veces cuando se acercan más al polo permiten un desarrollo más normal de los diferentes frentes de precipitación y cambios por frentes fríos que avancen a lo largo de nuestro territorio. Este es el diseño que hoy tienen los océanos, y es muy importante considerar esto porque no es un único océano el que define qué es lo que ocurre en nuestro clima local. En relación al evento del Niño, que también aparece mucho en las noticias y datos climáticos que consumimos, como el ENSO, el Niño Southern Oscillation, son las siglas en inglés, o ENOS en español,
La proyección, fíjense, del mes de marzo indicaba, para donde está la flechita negra, el trimestre agosto, septiembre, octubre, esta prevalencia de que lo más probable era hasta con un 70% de probabilidad que se desarrolle una niña. En gris, los tonos que corresponden a neutralidad y en rojo lo que corresponde a El Niño. Fíjense, si avanzamos de marzo a abril, cómo baja para agosto, septiembre, octubre esa proyección, y si avanzamos a mayo, cómo también ha bajado nuevamente la probabilidad esperada de 70 al 55. Y seguramente a medida que nos acerquemos a agosto, eso se acomode y se acerque mucho más entre valores neutrales o de niña, porque hoy se considera que esta es la proyección para la próxima estación, pero hoy la manera de analizar los datos indicaría que podría ser una niña en términos de intensidad leve o cercana a valores neutrales o de pocos meses de duración. Esto es importante porque esta información circula en muchos medios ya desde febrero. Entonces esto es importante verlo, que a medida que nos acercamos y que el otoño incluso es el periodo más incierto para analizar el clima del próximo verano. Y el momento donde comienza a tener certeza la emisión de este pronóstico probabilístico es en julio-agosto. Entonces es muy importante considerar eso. Y otra cosa de importancia es ver que para que las columnas tengan valor, tienen que estar por encima de las curvas, que es la climatología que corresponde a cada uno de los fenómenos. Como ocurre acá en este caso de las columnas celestes, o ahora en el trimestre que iniciamos, las columnas grises. En este momento pasamos de calentamiento El Niño ya a neutralidad, si bien todavía la circulación atmosférica está asociada a un debilitamiento de los vientos alisios y que en algún momento se va a desacoplar esa circulación y va a volver también a una circulación normal. A la derecha lo que vemos es este cuadro es un resumen de ese multimodelo, más de 20 modelos dinámicos y estadísticos que proyectan cómo va a estar los océanos en los distintos trimestres móviles. Aquí estamos aproximadamente a fin de año. Y bueno, fíjense, este es el área de neutralidad entre las dos columnas, líneas punteadas, y muchos modelos por debajo en el área de la niña, o este es el resumen de dinámicos estadísticos, o el de la NOAA de Estados Unidos, que es el que más proyecta comparativamente con el centro australiano o los europeos, que va a ser un año la niña, ¿no? El centro de predicción del clima de la NOAA, que es el resumen grueso en azul. Pero muchos modelos, y esto lo veíamos también en febrero, estaban todos muy por debajo, como que iba a ser una niña intensa, hoy se acercan mucho más a los valores de neutralidad. Y no es, como decíamos, El Niño el único evento que marca nuestro clima. Cada una de estas es una anomalía oceánica y aquí está cómo impacta por encima o por debajo de lo normal en el pronóstico estacional de temperaturas en cada una de nuestras regiones. Esto es una investigación que está Centro haciendo el CIMA de la UBA y es importante mencionar porque hoy, con esos océanos calientes que veíamos en el otro slide, las condiciones no son las mismas que otros años previos. Las interconexiones pueden ser muy diferentes, entonces hacer inferencias de lo que va a ocurrir en el transcurso del 2024, basados en datos, en cómo funcionó históricamente, puede ser algo poco confiable o que genere mucha incertidumbre luego cuando veamos lo que realmente ocurre en ese momento hacia el cual se proyecta el pronóstico, porque las condiciones iniciales están siendo muy diferentes. Esto es un enunciado básico que hoy hace el Buró de Meteorología de Australia, que es un gran centro de estudio de los océanos y que visualizan que cada vez es más confiable analizar los pronósticos dinámicos que se basan en las condiciones actuales iniciales en vez de los pronósticos que se basan en datos históricos por el cambio rotundo o robusto que está ocurriendo en cómo se configuran los océanos. Bueno, estos pronósticos, ese multimodelo, esas columnas, ¿cómo se traducen en mapas? En si va a llover o más o menos, o en temperaturas por encima o debajo de lo normal. Bueno, esto es el pronóstico estacional, siempre es trimestral y trimestres móviles, junio, julio, agosto, septiembre en el centro, y a la derecha, agosto, septiembre, octubre. Bueno, todos los modelos, este modelo de consenso espacial geográfico que genera el IRI, muestra una tendencia hacia menores precipitaciones, son tonalidades que corresponden a por debajo de lo normal
en prácticamente todo el continente y todo el cono sur hasta entrada la primavera. Coincidente también con nuestro periodo de estación seca, cuando veíamos las columnas, los momentos en que nos llueve menos en este periodo del año en cualquier estación de la región pampeana. Y se proyecta esto, hoy es lo que podemos emitir con más confiabilidad, en un déficit de precipitaciones en el contexto de los próximos meses e inicio de la primavera. Temperaturas, el junio, julio, agosto, temperaturas por debajo de lo normal, los tonos celestes, lo que ya estamos visualizando que ocurre en mayo. Julio, agosto, septiembre, eso se normaliza hacia valores los blancos, eso es la climatología esperada para el lugar, esas normales climáticas que hablamos de los últimos 30 años, y la proyección agosto, septiembre, octubre 2024 con un incipiente con temperaturas normales o levemente por encima de lo normal en varios sectores de nuestro territorio. Este es el pronóstico de consenso que elabora el Servicio Meteorológico Nacional. Es a un trimestre hacia adelante de consenso porque hay que intervienen en manos humanas, no solo algoritmos climáticos, sino los pronosticadores evalúan. Y bueno, en términos de temperatura se esperan coincidentemente con los otros pronósticos probabilísticos y multimodelo internacional que habría temperaturas normales, los grises, por debajo de lo normal en áreas pampeanas y lluvias también durante el invierno por debajo de lo normales por debajo de lo normal en el periodo invernal. Todo lo que vimos hasta ahora es pronóstico. Volvamos a los datos estadísticos, porque a veces los datos estadísticos es lo que tenemos, es saber cómo funcionó antes. Entonces debemos hacer este análisis. Los mapas, la secuencia de mapas, también indican para trimestres móviles, ya les digo septiembre, octubre, noviembre, y el último es diciembre, enero y febrero, cómo disminuye en milímetros la precipitación durante años La Niña para estos trimestres. Tomamos, en este caso son 60 años de datos, todos los eventos La Niña y cuál es la disminución que tienen esas niñas en precipitación y se interpola y genera estos mapas. Estos mapas estándares que elabora el Servicio Meteorológico indican, La Niña típica nos muestran que su principal déficit de precipitación ocurre en primavera y hacia el mes de diciembre, y luego comienza a desarmarse esa anomalía de menores precipitaciones durante el verano y se proyecta hacia normal. Y en temperaturas, esto es cómo funcionan las estadísticas de años La Niña. Inviernos normales, salidas del invierno, inicio de primavera, y primaveras con temperaturas levemente por encima de lo normal. Esto, que son mapas generales, interpolados, lo tenemos que hacer en cada estación de la región donde estamos produciendo. Hay que hacer análisis locales. Es muy importante ir a una agrometeorología de precisión, de detalle. Esto es para la estación meteorológica Junín, la diferencia entre lo que ocurre en términos de cantidad de días con heladas, en rojo el Niño, neutrales en color anaranjado y celestes las niñas. Y fíjense cómo no hay un patrón claro. Normalmente en la percepción o en un análisis rápido de los datos a nivel global, se puede decir que años La Niña hay mayor cantidad de heladas agrometeorológicas, menos de 3 grados, agrometeorológicas, no las meteorológicas a 1,5 grados y que la helada es luego por debajo de 0 grados centígrados. Y no hay un patrón claro. Si bien hay en zonas pampeanas esa percepción o ese análisis que se observa cuando uno ve los datos a nivel global. Entonces es muy importante analizar qué ocurre con las heladas a nivel local y ver la tendencia de largo plazo y luego ver la tendencia de los últimos años. Y algo muy importante es dividir en años La Niña y años El Niño y años neutrales. Si es lo que más marca la circulación atmosférica, es importante ir precisando y hacer esa distinción. Y también a esto agregarle algo más que podemos agregar este año. ¿Qué ocurrió las niñas, los años La Niña, que siguieron a un año El Niño? Porque es muy diferente a lo que tenemos en la percepción del corto plazo, que fueron 3 niñas seguidas, 3 sequías o eventos deficitarios en precipitación acumulativos. Entonces es muy diferente cómo funcionó La Niña 2022-2023 a cómo va esta probable Niña poder funcionar en el 2024, inicios del 2025. Así que es una consideración importante a tener en cuenta. Lo mismo para las precipitaciones. Ejemplo, fíjense, si queremos podemos ver las niñas, luego de cada año El Niño, luego de cada columna roja, las columnas celeste,
qué ocurrió con las precipitaciones. Y en muchos casos no es tan marcado, fíjense, en otros casos sí, después de la Niña 2015-2016, vemos las 16-17, 18-19, con muy marcada baja en las temperaturas. Es muy difícil encontrar un patrón, pero es importante analizarlo y ver qué está ocurriendo. Una síntesis de lo que está ocurriendo en el término de esta transición climática intercampaña agrícola. Estamos en una transición oceánica, ya está en valores neutrales el Océano Pacífico, ya está desacoplándose la circulación del Niño para hacer una circulación normal, con vientos alisios que estén en normalidad y eso regularice la circulación atmosférica. Y es probable que ocurra un evento La Niña. Por el momento es difícil determinar de manera analítica y solamente basada en datos la intensidad que tenga esa línea, en base a los análisis también de cómo fueron las intensidades de niñas que siguieron a niños. En general no son las niñas más intensas, eso es importante marcarlo. Comenzamos una campaña y terminamos una campaña y vamos a comenzar otra con una muy beneficiosa y marcada recuperación del agua en el suelo, en la mayoría de nuestros perfiles. Estamos con un invierno en el que van a ocurrir lluvias entre normales a menores a lo normal. Y las condiciones iniciales de los océanos no son las mismas que en el pasado. Por lo tanto, mucho cuidado con lo determinístico, lo que no sea probable. Es muy difícil hacer predicciones con condiciones iniciales que son totalmente diferentes. Agrego unas pequeñas consideraciones muy rápidas sobre lo que tiene que ver con el comportamiento. ¿Cuál es la personalidad del clima en una línea? Porque siempre decimos llueve menos, y no es solo eso. ¿Qué pasa con las otras variables? ¿O cómo se comportan las lluvias? Bueno, en general tenemos tendencia a que sean lluvias más aisladas, más diferentes en la ocurrencia de milímetros entre una localidad y la otra. Hay un incremento de los días entre lluvias, entre cada evento de lluvia se amplían los días consecutivos entre lluvias, distinto a lo que nos ocurría ahora, que estábamos corriendo a cosechar antes de que venga el próximo evento de precipitación. Hay mayor siniestralidad en cuanto al granizo, pero en eventos de mucho menos intensidad, piedras de menor tamaño o menor tamaño de las lenguas de las áreas afectadas por ese siniestro. Ocurren olas de calor, la ola de calor es para todos los eventos, no hay una definición si son mayores en una niña o en un niño, pero sí que las olas de calor que ocurren en las niñas son en un contexto de menor humedad atmosférica y con mayores tasas, por lo tanto, de evapotranspiración. Hay mayor probabilidad de heladas agrometeorológicas dependiendo de la localidad, esto hay que hacer un análisis basado en localidad, menor nubosidad en los años La Niña, por lo tanto, mayores tasas de radiación, importante analizarlo, algo, por ejemplo, los arroceros impacta mucho en el arroz, la mayor o menor radiación, ya lo ven, es importante avanzar en estos otros factores que impactan en la fisiología de nuestros cultivos, y hay menor probabilidad y riesgo de anegamiento, si bien también la ocurrencia de eventos climáticos extremos es un continuo para quedarse, ¿no?, en cualquier condición de los océanos. Y también condiciones muy generales, para ya darle paso a Martín, en lo que tiene que ver con, o estrategias muy generales en lo que es la prevención, adaptación y anticipación inteligente a un clima muy variable y extremo. Gestionar el agua. Vimos que es tremendamente variable entre un año y otro la disponibilidad de agua o el agua con la que empezamos una campaña o con la que termina una campaña y tenemos un salto de 2 o 3 meses hasta el inicio de la otra. Entonces, muy importante toda la gestión del agua, todo lo que es conservación y almacenamiento del agua en el suelo. Así como el agua es riqueza, generador de riqueza para nuestra agricultura. Tendríamos que considerar ese stock de agua que disponemos a nivel regional, a nivel de nuestros lotes, tanto como la disponibilidad de crediticia o los fondos que tenemos en nuestra empresa agropecuaria. El enfoque por cuencas y microcuencas, que es algo, creemos que todavía nuestro sector tiene que avanzar mucho, no solo ver el cielo, el pronóstico, lo que viene, sino empezar por el suelo, después ver el cielo y después ver lo que ocurre en las napas, que se pueden convertir en años deficitarios y con una rápida y buena implantación en una buena estrategia.
Analizar el clima en las múltiples escalas, es variabilidad o tendencia, lo que observamos en las distintas variables. Está instalada una alta variabilidad interanual, por lo tanto tenemos que responder con flexibilidad, como decía Alberto, con planteos flexibles para hacer frente a esa variabilidad. Y algo muy importante, necesitamos una agrometeorología de precisión. Para cada región, analizar los datos, para cada zona, datos locales, datos precisos, no solo lluvia y temperatura, de más variables, para poder de ese modo hacer una agronomía de precisión. Muy buenos días, gracias Maizar, gracias Alberto por la presentación. Yo soy Martín Díaz Orita, docente investigador en la... ¿Está? Bien. Docente investigador en la Universidad de La Pampa y, ¿qué decir? Después de la presentación de Pablo, en la cual vimos heterogeneidades, complejidades, y me sonó en la presentación que yo quería compartir, porque él dijo, lo moderno en los estudios de estos fenómenos tan complejos es no mirar tanto el pasado y mirar para adelante y ver un poco más la proyección, y que lo que nos pasó es una anécdota. Y es complicado de llevar adelante decisiones si lo que tenemos que ver que nuestra experiencia hay que empezar a modelarla. En síntesis, yo lo que vi de la presentación es estamos en un invierno normal y que es probable, vamos a ver esos niveles de riesgo, que tengamos un escenario de Niña con todo ese decálogo de factores que él mencionó que es en el combo de las condiciones climáticas, pero con una certeza que en general hubo perfiles recargados. Entonces, ¿qué agronomía vamos a hacer? Esto lo voy a pasar rápido porque Pablo dijo que la historia no habría que mirarla tanto en detalle y sí mirar un poco la proyección. Pero lo importante es que cuando evaluamos a nivel país y dividimos los rendimientos de maíz o de sorgo en región centro pampeana, este es la parte del litoral, en las provincias del norte o la franja semiárida del oeste pampeano, de la región pampeana, lo que vemos es que estos escenarios neutrales o Niña neutral, es decir, lo más frecuente en los últimos 30 años, en cuanto a los análisis, sí, son escenarios muy frecuentes y que no van a capturar las excepcionalidades de rendimientos que tienen esos años niños, pero no quiere decir que no sean productivos y que donde nuestra memoria nos lleva más a preocuparnos es en los ambientes de mayor potencial, en los ambientes de mayor exploración de producción y no tanto hacia la franja semiárida y la región del norte. Muy parecido es lo que le sucede al sorgo. Y el otro punto importante que nos comentaba Pablo es estas secuencias climáticas nos están mostrando que después de un año niño, como transitamos, es decir, después de un año donde tuvimos una condición muy favorable de recarga de perfiles, un otoño que reseteó la oferta de agua al futuro, cómo se comportaron los cultivos en esas condiciones. Y lo previsible es que la normalidad, de nuevo, nos permite capturar mayores rendimientos, que se siguen dando esas brechas norte y oeste versus el resto de la región pampeana. No es nada novedoso que eso ocurre tanto en maíz como en sorgo y que los dos cultivos, y en ese combo de análisis están decisiones empresariales también, cambios en las fechas de siembra, cambios en la estrategia de la tecnología, cuando percibimos o estamos transitando una condición un poco más exigente, en general tienden a ser menos productivos. Pero esa menor productividad no es solo porque llueve menos, sino porque muchas veces lo acompañamos con decisiones de manejo para prever que podríamos estar superando esa condición extrema hacia la producción. Y cuando ocurre esa condición extrema o esa condición diferente, acá lo que analizamos con Pablo fue si eso era en la primavera temprana, al medio en la primavera tardía o el inicio del verano o al inicio del verano definitivamente. Y lo que vemos es que en general en las regiones donde vemos ese impacto que es entre un 10 y un 15% de la producción, el impacto es más tardío. Entonces es donde todos jugamos y
y no nos jugamos, sino que agronómicamente consideramos que la fecha de floración no puede ser expuesta a esa condición de riesgo, porque ya sabemos que vamos a tener ese riesgo. Entonces es un año que si tengo los jugadores, es decir, el agua y las condiciones de siembra, no puedo demorarme para preservarme ahorrando algo que no lo voy a poder tener más adelante. Lo vamos a ver en términos ecofisiológicos, pero sepamos que en esa condición es donde vemos ese fenómeno de mayor reducción y que en la región norte y oeste el funcionamiento es el opuesto. El funcionamiento es decir que ese adelantarnos demasiado es exponer en la etapa de conformación del rendimiento más que ir a jugar el cultivo, a desarrollar el cultivo en esa fecha de siembra que todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la región norte no existe la fecha de siembra de tempranísima, sino que es lo más temprano posible dentro de lo que sería una fecha tardía en la zona núcleo. Entonces, volvemos al sentido común. La historia nos está mostrando que formemos el cultivo lo más sólido posible y evitemos esa condición de riesgo en el componente de rendimiento más importante, que es el número de granos. Sin granos no hay cultivo. Entonces, con esta información me spoileé un poco en mi presentación, porque lo que quería llegar era acá. La fisiología básica en cuanto a entender cómo se forma el rendimiento, el corazón del cultivo de maíz, el corazón del cultivo de sorgo, es que los rendimientos relativos van a verse muy afectados con fallas por esa condición de estrés, llamémosle la demanda atmosférica extraordinaria, calor, golpe de calor, condiciones que son faltas de agua, sobreantesis, tanto en el cultivo de sorgo como en el cultivo de maíz, y que ese impacto es cuando transitamos en la etapa temprana con una condición de crecimiento estresada. Estrés significa salir del óptimo, frenar los procesos de crecimiento y distraer a la planta en sobrevivir más que en producir, que cuando esa coincidencia tan estrecha en maíz, un poco más amplia en sorgo, ocurre por agua o por temperatura, es donde tenemos mayor impacto. Entonces, nuestra principal herramienta es la fecha de siembra. Y la fecha de siembra, en cualquiera de los dos escenarios, nos dice, eviten que estos periodos transiten durante los meses de fines de diciembre y enero. ¿Por qué? Porque en este momento es donde históricamente hemos visto mayor impacto sobre la producción. Automáticamente nos vamos hacia el oeste y es lo que hacemos, automáticamente nos vamos hacia el norte y es lo que hacemos, y en el resto de la región postergar la fecha de siembra no ha sido del todo lo más estable, si bien estable es, pero nos ha dejado de aprovechar esa condición de producción que ya teníamos construida. El otro elemento es acordarnos de algo importante. El rendimiento en grano está directamente asociado a la transpiración, es decir, las plantas crecen y en su crecimiento transpiran, y esa circulación del agua, cuanto más eficiente es y más fluida ocurre, estamos en mejor condición. Y esa condición depende de dos cosas, de la oferta y de la captura. Oferta del agua es cuánta agua tengo para poder transpirar, no cuánto voy a tener más adelante, sino qué es lo que tengo. Y la captura, con qué individuos y en qué condición lo voy a capturar, lo voy a incorporar. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el insumo más sensible que estamos manejando hoy en cuanto a la producción es el agua, y que hace varios años no estábamos tan tranquilos en haber visto recuperaciones de perfil con otoños que habían llevado los suelos a una condición de suficiencia en cuanto al estado hídrico. Eso es importante, es importantísimo. Abundan los trabajos donde nos muestran que cuanto más agua consume un cultivo de maíz, mayor es su productividad. Por cada milímetro se producen por lo menos 18 kilos de grano. Entonces ya tenemos una pista de dónde estoy partiendo en cuanto a mi punto de producción, y desde el lado de la fecha de siembra es cómo voy a evitar ese momento donde la pérdida de los individuos de los granos voy a verlo más afectado. Pero si ya tengo esos recursos, son recursos que los tengo que transpirar en forma eficiente. Sabiendo que el suelo, ese recurso finito,
natural, que no vamos a poder reemplazar, es quien amortigua esos baches que, dijo Pablo, este año van a ser cada vez más frecuentes en cuanto a su extensión por las recargas, más allá de la magnitud. A mí me preocupa más la frecuencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho tiempo donde, si no hacemos un manejo adecuado del suelo, lo que vamos a tener es muchas chances de evaporación, de pérdidas de esa agua que no pasan por transpirar en las plantas. Y por el otro lado, si hoy estamos trabajando y viendo los perfiles de suelo y las coberturas, vamos a estar exponiendo o no el suelo a su capacidad de capturarlo. O sea, no es solo cuánto llueve, sino cuánto llueve y cómo es el reservorio para, primero, recibir el agua y segundo, para administrarla. Entonces, una de las frases que nos parece muy importante recalcar es que el punto de partida es lograr que ingrese la mayor cantidad de agua donde cae. O sea, una gota de agua que impacta directamente sobre un suelo tiende más a escurrir que a incorporarse. Si escurre, puede llevar a encharcamientos. Si no se incorpora, no es reserva. En el pluviómetro llovió. Entonces, es importante conocer el punto de partida. El segundo punto de partida es que los pronósticos, los modelos, Pablo lo explicó con mucho detalle, nos están viendo en términos generales cómo sería o cómo se espera que sean las condiciones predominantes a nivel regional e incluso con mucha precisión a nivel de imágenes de radar. Podemos llegar a casi a nivel de lote a conocer cómo tendría que ser el contenido de agua de nuestros perfiles, pero es un año en el cual la medición en el sitio es clave. ¿Estamos seguros que toda esa lluvia la logramos incorporar? Pablo mencionó, no al pasar, sino reiteradamente, durante el invierno, la condición normal, que este año puede ser un poco por debajo de lo normal, pero dejémoslo así. En cuanto a la recarga hídrica, balancea la demanda hídrica del invierno. Es decir, los deberes que hicimos hoy nos están conservando el agua para futuro si no hay un consumo por encima. Ese escape de malezas, esa condición de pérdidas por transpiración no productiva directa, lo que están haciendo es un consumo del recurso más escaso en el cual queremos que nuestro reservorio lo disponga para que pueda esos 18 kilos de grano por milímetro producirse, generarse, sabiendo que si tengo cobertura, si lo logran incorporar, voy a poder superar ese bache hasta entrar a las incertidumbres posteriores al verano o de fin de verano, que dijimos, los pronósticos no nos dicen mucho qué va a pasar en febrero. Entonces, ¿cómo llego hasta ahí? Cuidando el agua que tengo, que la transpiración sea de maíz, no de una maleza, no de un competidor, que la cobertura que genero tiene un rol importantísimo en frenar la evaporación. Yo lo que necesito es frenar la evaporación y, por sobre todas las cosas, estar preparado para mi tecnología de siembra que aproveche esa agua que estuve logrando cosechar. Además, tener cobertura de suelos es evitar erosión, perder el recurso más finito, por lo cual no está de más cuidar la cobertura. Todo el esfuerzo en cuidar la cobertura es importantísimo. Disminuye la evaporación. Y mover el suelo es romper la porosidad, el sistema de canales donde el agua ingresa, se almacena y se distribuye a las plantas, por donde crecen las raíces, por donde nosotros jugamos con el agua. Y eso impacta en el cultivo, impacta muchísimo. Estos son datos un poco viejos porque son trabajos de hace unos 15 años o 20 años atrás, pero que no han sido modificados, es decir, no hubo un cambio. Cuando rompemos el suelo, aunque sea con una labranza por las dudas, un año antes, es decir, tenemos un cultivo más que genera algo de estructura, la producción que vamos a estar buscando tener con el cultivo de maíz, independientemente del sitio, en secano, va a ser menor. ¿Cuánto menor? Bastante paralelo. En este caso, esa diferencia está alrededor de los 350 kilos y es consistente. ¿Por qué? Porque rompemos la matriz de almacenaje de agua. No es cuánto evaporo, cuánto perdí de cobertura, sino
cuán complejo es para la planta crecer en un suelo con poros tortuosos, rebuscados. ¿Y eso qué nos pasó? Y este año, Alberto me compartió algunas imágenes muy interesantes que a todos nos gustó ver cosechar o hacer silos bajo inundación para ver cómo habíamos recuperado el suelo y después ver cómo habíamos dejado el suelo. Eso está bien, solucionamos un problema de corto plazo, no lo vamos a tener que dejar, pero seamos conscientes que eso es un extremo. Pero el por las dudas puede llevarnos a dejar de ganar. ¿Por qué? Porque el agua lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es saber conservarla, administrarla, un recurso escaso que si no se transpira no es producción. En síntesis, cuando hablamos de gestión del suelo, quiero enfocarme en cuidar el suelo. Cuando hablamos de gestión del agua, cuidar el suelo. Cuando hablamos de producción de maíz, cuidar el suelo. Cuidar el suelo es tener el suelo como un sistema integral. Cobertura, sabemos todos los fenómenos, estar listos para sembrar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar en ese manejo flexible, teniendo el recurso más escaso que creemos que vamos a tener por delante, ya en su almacenaje. Y lo que tenemos que hacer es administrarlo, sabiendo que en esa administración la palabra normalidad e incluso la palabra niña no se alteran los momentos en los cuales se dan los periodos de estrés significativo, fecha de siembra, no se altera la magnitud de esos periodos de estrés significativo, por lo tanto fecha de siembra, densidad de siembra, estructura de cultivo y por sobre todo condición de crecimiento vigoroso desde el inicio. Mejor nutrición es más materia seca por milímetro de agua producida, no más evaporación, sino más transpiración y por lo tanto más producción en la acumulación tanto de maíz como de sorgo. Con eso, muchísimas gracias.